Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Estamos en la quinta etapa del viaje. Hemos estado considerando el amor para el prójimo. Y si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, tenemos que aprender a amar como Dios ama, como Dios nos ama a nosotros, con un amor incondicional. Pero para amar como Él ama, tenemos que considerar las enseñanzas de Jesús sobre el amor para el prójimo. Y Jesús manifiesta sus enseñanzas a través de las parábolas, también en sus pláticas que tuvo con la gente y a través de sus principios. Y hoy estamos en el quinto estudio de esa etapa y vamos a considerar la plática que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que nos registra Juan en el cuarto capítulo de Juan, empezando con versículo 4, leyendo hasta 30. Entonces, por favor, de leer con nosotros. Juan 4, versículo 4 hasta 30. Aquí Juan nos dice: como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, te le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve y a llamar a tu esposo, y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿Qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella?
La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Recuerda en la parábola del buen samaritano que Jesús nos enseñó que nuestro prójimo no necesariamente tiene que ser nuestro vecino o conocido, sino que motivados por amor, nosotros somos quienes decidimos quiénes son nuestros prójimos. Nosotros decidimos atravesar el espacio que nos divide para servir y cuidar a los demás. Saber en dónde viven o de dónde son resulta ser sin importancia. Nosotros creamos relaciones al cuidar de las personas cuyas necesidades podemos satisfacer. Sin duda alguna, acercarnos a alguien que es muy distinto a nosotros puede ser muy difícil. Tenemos ideas preconcebidas, prejuicios e incluso miedos que hacen que la distancia sea difícil de cruzar. Sin embargo, cuidar a personas que normalmente no veríamos como nuestros prójimos, o personas que a veces quisiéramos no llamar nuestros prójimos, nos dan la oportunidad de crecer en amor de manera genuina. De otra manera, permaneceríamos estancados, encerrados en nuestro círculo pequeño de amigos. Nos convencemos de que estamos amando porque cuidamos a nuestros amigos, pero ese no es el mismo amor que el buen samaritano puso en práctica. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, decidió que el personaje principal fuera un samaritano, por una muy buena razón. Él estaba hablando con un experto en la ley de Moisés, y por supuesto era un judío. Aquellos que compartían la mentalidad de este hombre estarían escuchando también la conversación. Los judíos tenían prejuicios muy marcados cuando se trataba de los samaritanos, los cuales se habían llegado a Palestina 700 años antes de la venida de Cristo. La hostilidad cultural y religiosa era completamente mutua, arraigada profundamente en las mentes de ambas sociedades. Geográficamente, la región de Samaria estaba ubicada entre la provincia de Galilea en el norte y Judea en el sur. Tanto Galilea y Judea contaban con una población de judíos muy numerosa. Para viajar entre ambos lugares, los judíos tenían que atravesar Samaria, a menos que quisieran tomar un viaje extenso para evitar Samaria en su totalidad. Entonces fue una decisión radical la que tomó Jesús al hacer que el personaje principal de la parábola fuera un samaritano, y que éste ayudara a su prójimo, un judío herido. Quería retar a la audiencia para que ellos confrontaran sus ideas preconcebidas respecto a los samaritanos. Nosotros sabemos que derribar los muros de prejuicios y miedo va más allá de un ejercicio mental. Debemos ir y hacer lo mismo. Así como Jesús le dijo al experto en la ley, imagine, Jesús realmente lo retó para que imitara el comportamiento del samaritano. Además, por propósitos de práctica, Jesús cruzaba Samaria de manera frecuente, viajando entre Galilea y Judea para darles a sus discípulos varias oportunidades para que aprendieran a amar a sus prójimos. De esta manera, amar a prójimos sería algo más que solo una parábola. En una ocasión, mientras cruzaba Samaria, Jesús y sus apóstoles llegaron al pueblo de Sicar, cerca de un pozo famoso. Y cuando se aproximaban al pueblo, Jesús envió a sus apóstoles a conseguir comida con los samaritanos en el mercado.
Esa tarea los sumergiría en el mundo de los samaritanos, en el centro de su pueblo, entre los tenderetes en el mercado, donde ellos sentirían lo que los samaritanos sentían cuando iban a Jerusalén y se encontraban rodeados por las multitudes de judíos. Probablemente tenía otro motivo en mente cuando los envió al pueblo. Él tenía que hablar con alguien y no quería que los 12 estuvieran allí para intimidarla. La sanación espiritual que esa persona necesitaba era aún mucho más importante que enseñarles a los apóstoles a cambiar su mentalidad sobre los samaritanos. Después de enviar a los apóstoles al pueblo, Jesús siguió su camino hasta llegar al pozo que había sido parte de la historia judía por más de 1000 años, pero ahora era parte de Samaria. Estaba cansado y sediento de tanto caminar, y el pozo le prometía descanso y la oportunidad de refrescarse. Llegó al pozo y se sentó para esperar a la persona con la que quería hablar. Ella aún no lo conocía y no tenía idea de que ese día iba a conocer al Mesías. Pronto ella llegó, cargando un cántaro en el que llevaría agua de regreso a su casa. El hecho de que fue a acarrear agua a esa hora decía algo sobre ella. Era mediodía. La gente regularmente iba por agua en la mañana o en la tarde para evitar el calor. Mediodía era la hora perfecta para ir a buscar agua y evitar a la gente. Iba sola. Las mujeres iban juntas normalmente, porque les daba tiempo para socializar. ¿Tenía amigas? ¿Estaba evitando a las personas? Pues cuando se acercó al pozo, Jesús le pidió agua para beber. Ella se sorprendió de inmediato porque al ver sus vestimentas y oírlo, supo que era un judío. Ella contestó, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritano? Ella estaba muy consciente de la relación deficiente que existía entre los judíos y los samaritanos, y no podía creer que Jesús se atreviera siquiera a hablarle. Jesús ignoraba esos prejuicios porque él no compartía este pensamiento. No había ido a discutir ese tema. Él aceptaba a la mujer como un alma que necesitaba sanación espiritual, al igual que muchas otras. De inmediato se enfocó su atención y su conversación en el tema por el que había ido a hablar con la mujer. Él le dijo, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, te le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Agua que da vida. Ahora estaba confundida. Primero que nada, ¿cómo podía darle agua si ni siquiera tenía una cubeta para sacar agua del pozo? Enseguida, ¿qué era el agua que da vida? ¿Acaso él sabía de un pozo que tenía agua mucho mejor que la de este pozo que había servido por muchos siglos? Pacientemente, Jesús le explicó que el agua que él quería darle era muy diferente. Cualquiera que tome agua de ese pozo o cualquier otro pozo fuera de Sicar solo calmará su sed física por un corto plazo y después tendrá sed de nuevo. El agua que Jesús prometía dar era capaz de quitar la sed para siempre. Pero no hablaba de la sed física, sino de una sed más profunda, la sed espiritual. Sería como una fuente de agua capaz de dar vida eterna. Para ayudarla a comprender cómo podía disfrutar del agua que da vida al espíritu,
Él tuvo que revelar su identidad como el Mesías. Así que le dijo que trajera a su esposo para que se uniera a la conversación. Ella contestó que no tenía esposo. Jesús amablemente le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ese detalle explica algo sobre ella. Sus múltiples relaciones podrían ser un síntoma de su vacío espiritual. Dios creó nuestros cuerpos con la necesidad de agua física, adjunto a la habilidad de sentir sed física, para que podamos tomar la cantidad suficiente de agua. De la misma manera en que nuestros cuerpos tienen sed cuando no tienen suficiente agua, Él creó también en nuestros espíritus la capacidad de sentir sed espiritual, que representa el vacío que sentimos cuando estamos viviendo lejos de su presencia. La mujer se sentía espiritualmente vacía, pero ella, sin duda, estaba intentando llenar ese vacío que le producía la ausencia de Dios con relaciones humanas que la podían distraer por un tiempo de ese ser espiritual. Algunos se enfocan en relaciones, otros acumulan cosas, otros buscan excitación emocional constante, y otros caen en adicciones destructivas, tratando de llenar el vacío que solo se puede llenar con la presencia de Dios. Este detalle sobre su situación marital también comprobaba que Jesús no solo era un viajero común que había pasado por el pozo, sino que era un profeta. Él sabía cosas sobre ella que la mayoría, especialmente extraños, no sabrían. Ella ahora tenía razones para creer que podía confiar en lo que Jesús le decía. Antes de ir a buscar al hombre con quien vivía, ella tenía un par de preguntas que había querido hacerle a alguien en quien podía confiar y que escucharía sus dudas de manera paciente. Pero aún nos quedamos con la pregunta, ¿de qué es el agua que da vida? Quizás la primera vez que leímos tampoco estábamos seguros de a qué se refería con esto. Podemos estar seguros de que Jesús le explicó el significado de esto a la mujer. Para nuestro beneficio, el apóstol Juan nos explica, 3 capítulos después, a qué se refería Jesús con este lenguaje. Agua que da vida se refiere al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él, dice Juan, en Juan 7, versículo 39. El agua que da vida se refiere al Espíritu de Dios, que empieza a morar en nosotros cuando volvemos a nacer, dándonos vida espiritual. La presencia de Dios en forma del Espíritu de Dios era exactamente lo que la mujer necesitaba para saciar su sed de su espíritu. Jesús había enviado a sus discípulos por comida, para que esta mujer no temiera hablar en frente de todos ellos. Estaba sola, vacía y temerosa, pero en busca de respuestas. Y Jesús sabía esto. Cuando Él le contestó sus dudas sobre la oración, Él le reveló su identidad como el Mesías. Ella estaba entusiasmada, pero en ese momento llegaron sus discípulos. Ellos se preguntaban por qué Jesús hablaba con esta mujer, pero no le cuestionaron. La mujer estaba tan llena de asombro y emoción debido a su conversación con Jesús que dejó su cántaro vacío junto al pozo y corrió hacia el pueblo. Con el espíritu lleno de valentía que jamás había sentido, les dijo a todos los que acababa de conocer al Mesías. Les contó por qué creía. Y multitudes salieron del pueblo para ir a escuchar a Jesús y también llegaron a creer
por lo que escucharon personalmente de él. Es interesante considerar qué podía estar pasando en las mentes de los apóstoles al ver todo lo que estaba pasando. Esos samaritanos odiados se estaban convirtiendo en creyentes entusiastas. Eran igual de receptivos o incluso más, aún más que los judíos en muchos de los pueblos de Galilea y Judea. La escena completa contradecía lo que los 12 siempre habían creído sobre los samaritanos, que eran incapaces de comprender a Dios y de seguir la verdad. Ahora, los samaritanos, quienes los apóstoles encontraban difícil de amar como sus prójimos, se habían convertido en seguidores de Cristo y en sus hermanos. Aún les tomaría tiempo para hacer a un lado sus prejuicios, pero este era un buen comienzo. Ahora pensemos en esa plática con la mujer samaritana y cómo se manifestaron las cualidades del amor a través de la manera en que Jesús trataba a la mujer. Vemos allí amor incondicional, claro. Amor incondicional es cuidar el bienestar de otros, en especial sin esperar nada a cambio y sin pensar si la persona se lo merece. Jesús no tenía nada en común con la mujer. Él era un judío y ella una samaritana. Él estaba lleno y ella vacía. El amor que demostró al aceptarla, hablarle y ofrecerle sanación espiritual era incondicional. También vemos respeto. Respeto es reconocer el valor de cada persona y tratándola con cuidado, honrando su valor. El hecho de que fuera samaritana ella, y que hubiera tenido tantos esposos, es algo que habría ofendido a muchos judíos. Pero Jesús la aceptó y valoró su alma. Vemos también compasión, otra cualidad de amor. Compasión es sentir el sufrimiento ajeno de una manera tan profunda que nos mueve a aliviar el sufrimiento. Y Jesús comprendió lo que la mujer sufría. Tenía sed espiritual y le proveyó la posibilidad de sanarse. Vemos también amabilidad. Amabilidad es otra cualidad de amor. Es tratar a otras personas con ternura en vez de severidad, sin querer ocasionar daños. Ella era un espíritu frágil, y Jesús no quería lastimar su espíritu, sino que quería sanarla de la misma manera en que el samaritano había sido amable con el judío herido y le proporcionó la sanación. Vemos misericordia también, otra cualidad de amor. Misericordia es aliviar el sufrimiento de una persona sin pensar si lo merece o no. El regalo de agua que da vida le alivió su sufrimiento espiritual y emocional al llenarla con la presencia del Padre. La prioridad de Jesús era ser misericordioso con ella, en vez de solo satisfacer su propia sed física. Vemos también esperanza. Esperanza es otra cualidad de amor. Cuando tenemos esperanza en la gente, es ser optimista sobre alguien y tener confianza en sus habilidades. Y Jesús vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Y la mujer samaritana estaba perdida. Y Jesús no perdería sus esperanzas de que ella podría ser reconocida como hija de Dios y descubriría una vida nueva. Vemos bondad también. Bondad es vivir una vida que le beneficie a otros. Jesús, bueno, hablando de la mujer samaritana también de inmediato compartió su descubrimiento sobre Jesús y el agua que da vida con las personas de su comunidad, con quienes no habría interactuado de manera previa. Entonces compartió
lo que había descubierto. Entonces era bondadosa con ellos. Paciencia también, vemos paciencia. Es detener las emociones negativas, tolerar, esperar y no rendirse. ¿Y cómo fue paciente Jesús? Jesús pacientemente contestó las preguntas sinceras de la mujer, aunque desviaron el tema sobre el agua que da vida. En el momento en el que ella no entendió, él no se enojó, ni se frustró. Ahora, vayamos y hagamos lo mismo. ¿Sobre qué grupo de individuos ha formado usted prejuicios sin haber llegado a conocerlos bien? ¿Qué puede hacer usted para hacer de lado estas ideas preconcebidas y llegar a conocer mejor a esos individuos de una manera más íntima y demostrar compasión, amabilidad a través de amarlos como sus prójimos? Que Dios los bendiga.